Dios bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Gracias a Dios por esta transmisión, por el tiempo que Él nos permite poder compartir la palabra de Dios. Gracias a Dios por esto y queriendo agradecer también a todos aquellos que Dios permite hacer posible esta transmisión hoy, esta mañana. Gracias al Espíritu Santo, gracias al Padre, gracias al Hijo. Y hoy damos gracias hermanos, cuánta gratitud necesitamos para poder estar aquí delante del Señor primeramente. Amén. Así que, y esta mañana nos acompaña mi hija Mayra, mi esposa Silvia. Estamos aquí y la verdad es que siempre agradecidos con el Señor, donde Él nos tiene. Hoy quiero compartir y quiero llevarlos a Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, verso 26. Y de ahí ese tema que hoy estamos teniendo, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Hebreos capítulo 7, verso 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Cuando hablamos de ministerio sacerdotal, ¿de qué hablamos? Hablamos de uno constituido o varios a favor o en intercesión de los hombres delante de Dios. Un ministerio o un servicio o alguien que está constituido a favor, puesto a favor, y podemos mirarlo aquí en Hebreos 5, en el verso 3, cuando habla de Aarón. Cuando dice, verso 4, nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Ahora, pensando en esto, un ministerio sacerdotal, delante de Dios, a favor de los hombres. Mantengamos eso en nuestra mente y en nuestro corazón. Quiero llevarlos a Éxodo 28, Éxodo capítulo 28. En el verso 1 dice, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes Aarón, Anadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sean mis sacerdotes. Fíjense. Y ya van dos veces. Y luego en el 4 dice, las vestiduras que harás son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Un llamamiento de parte de Dios. Harás llegar a Aarón tu hermano contigo. Quiero que sean mis sacerdotes. El ministerio sacerdotal en el Antiguo Testamento. Aarón y sus hijos llamados al sacerdocio. Ahora, en el capítulo 28, verso 12, nos habla algo muy especial dentro de ese sacerdocio. Dice, y pondrás las dos piedras sobre las sombreras del efod, hablando de las vestiduras de Aarón, y hablando del efod, y hablando de aquello que iba a estar sobre sus hombros. Y dice, y pondrá las dos piedras de las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel. O sea, como y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus dos hombros por memorial. Dentro de estas vestiduras estaba el efod. Y dentro de esto, de estas sombreras del efod, dice que había dos piedras que se iban a construir. Y en esas dos piedras, en cada una iban a poner 6 nombres de los hijos de Israel y en otras 6 nombres. O sea, los 12 nombres, las 12 tribus de los hijos de Israel se iban a poner. Y esas iban a estar encima de sus hombros. Cuando él se presentara delante de la presencia de Dios,
dice, llevaría los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus dos hombros por memorial. La intercesión, un ministerio sacerdotal, intercesores. Que Dios hable a nuestros corazones en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesucristo, estamos delante de ti, Señor, dándote gracias. Padre de todas las luces, que estás sonando trompeta, que estás llamando a toda la tierra, Señor, a tu conocimiento, pero también llamando a todo tu pueblo al arrepentimiento. Señor, háblanos esta mañana, que tu Espíritu Santo glorifique el nombre de Jesucristo a través de esta palabra y podamos, Señor, así rendirte en adoración, en servicio y en honra delante de tu pueblo y delante de muchos, Señor, donde tú lo dispongas. Abre puertas, Señor, y cierra puertas conforme a tu voluntad perfecta. En el nombre de Cristo Jesús invocamos tu nombre. Amén. En los hombros de Aarón llevarán los 12 nombres de las tribus de Israel. ¿De qué habla los hombros? La palabra Shekem habla de cuello. Esta parte, el lugar donde se había de llevar las cargas. Pero curiosamente Shekem habla de un lugar donde se habría de llevar las cargas y habla de lo humano también y habla de los sentimientos. Y entonces, ¿qué podemos mirar aquí, amados hermanos? Humana debilidad. Mas sin embargo el Señor dijo, hazlos acercar. Un pacto que el Señor estaba haciendo con su pueblo, un pacto que el Señor estaba haciendo, pero estaba esa parte divina, mas sin embargo estaba la parte humana. ¿Y qué tenemos que desconocer? Ahora quiero mostrarles algo. En Jeremías, en el capítulo 31, el libro de Jeremías, capítulo 31, verso 33. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Un pacto. Pero me llama mucho la atención cuando dice aquí en el verso 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Había un pacto y había una sombra y había una figura. Y que el Señor nos pueda mostrar esto. ¿Por qué? Dice, porque ellos invalidaron mi pacto. Esta palabra invalidar es una palabra que significa violentar o desmenuzar. Literalmente, hermanos, despedazaron mi pacto, lo quebraron, lo violentaron. Y yo hice un pacto con Judá y Jerusalén, pero ellos lo quebrantaron. Y no voy a hacer un pacto más como ese tipo de pacto, dice. Cuando yo los tomé, y mire cómo dice, de su mano. El Señor los tomó para sacarlos de la tierra de Egipto, de la servidumbre, de la esclavitud, de lo más sucio. El Señor tomó a su pueblo para sacarlo, pero ellos desmenuzaron el pacto. Dice, no voy a hacer ese tipo de pacto. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente. Un nuevo pacto, donde la ley del Señor estará en la mente. Y dice, y la escribiré en su corazón. Jeremías también dice que el corazón del hombre es un corazón de piedra. Y que el pecado está escrito en el corazón, dice, con punta de cincel y de diamante, porque es un corazón de piedra antes de ese nuevo pacto. Pero dice que Él dará un nuevo pacto donde Él será por Dios a un pueblo y nosotros seremos por pueblo de Él. Y dice que dentro de ese pacto ya no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque dice, todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos. Cuando el Señor nos introduce en ese nuevo pacto, dice que Él perdona nuestra maldad, nuestros pecados, nuestras iniquidades, y nuestros ojos, hermanos, serán abiertos por ese velo que tienen todas las naciones, para que podamos ver aquel que es ese nuevo pacto. Aleluya, aleluya.
Entonces, miremos esto, ¿verdad? Hay una falla, el pueblo ha fallado. El pueblo recibió ese pacto, pero desmenuzaron ese pacto. Aleluya. Y entonces podemos mirar algo que está delante de nosotros como pueblo de Dios. Veamos esto. En Primera de Crónicas, en el capítulo 15, Primera de Crónicas, capítulo 15. Debilidad, falla, amén. Y vemos en el capítulo 15, David, verso 12, y les dijo: vosotros sois los principales padres de familia de los levitas, santificaos, vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová vuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Habla aquí la Escritura, vemos el pacto con el pueblo de Israel, y podríamos mirar también a David. Pero David dice: vosotros sois los principales padres de la familia de los levitas. Y entonces les dice: santifíquense, vosotros, vuestros hermanos, pasen el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le ha preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó. Debilidad humana. Y así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios, mire, puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés. Hay una palabra, porque dice conforme a la palabra de Jehová, en los hombros. Pero había una debilidad, y esa debilidad del mismo pueblo de Dios, el mismo corazón humano, lo mismo torcido del corazón. ¿Quién falló? Dios. No, fallamos los hombres. ¿Quién falló ahí? Los hombres. David conocía, pero sin embargo dice que lo trajo a la manera del mundo. Aleluya. Y entonces podemos mirar, vaya conmigo a Jeremías, capítulo 31, verso 33, otra vez, Jeremías capítulo 31, verso 33. El Señor dice: este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente. Este es el pacto. Hay un pacto. Ellos lo invalidaron, y Crónicas dice: por no haberlo hecho así, el Señor nos quebrantó. Pero, ¿cuál es ese pacto? Cuando Jeremías dice: este es el pacto, ¿cuál es ese pacto? Porque estamos hablando hoy del sacerdocio. Y entonces, si vamos a Hebreos, en el capítulo 7, Hebreos capítulo 7, podemos encontrar algo. Hebreos 7, verso 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Entonces aquí parece que hay un cambio de sacerdocio. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel a quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento, o sea, la ley, acerca de la descendencia de Aarón, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y entonces se habla de un sacerdocio distinto, se habla de un mandamiento distinto. Tú eres para siempre sacerdote, según el orden de Melquisedec. Hay un nuevo pacto. El Señor promete un nuevo pacto. ¿Cómo lo hará el Señor? Aquí habla de un nuevo sacerdocio.
un cambio de ley, pero un nuevo sacerdocio. Y otra vez vamos a Jeremías en el capítulo 33. Jeremías capítulo 33. Cuando el Señor habla de hacer un cambio de sacerdocio, un cambio de pacto, un cambio de ley. En el verso 33, en el verso 32, en el 39, dice: y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno. No me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Ellos haciéndoles bien. Mira el corazón de Dios, hermano. Amigo, quien está en esta red. El corazón de nuestro Dios. Haré un pacto eterno. No me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos. Dentro de ese pacto está el temor del Señor. Dice, para que no se aparten de mí. Como una garantía. Porque dice el Señor, no quiero que ya más se aparten de mí. No quiero que me pacto. Y me voy a alegrar de hacerles bien. Pero en el 33, verso 3 dice, entonces, clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Conoce al Señor. Clama al Señor. Clama a ese nuevo pacto. Y en el verso 8, capítulo 33, dice, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago. ¿Cómo es esto? En Jeremías capítulo 33, verso 14. Porque aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado. Viene a la casa de Israel y a la casa de Judá. Y aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. El Señor tiempo, cuando de David sacará un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra, el nuevo pacto, el renuevo de David. Aleluya. Y entonces miremos esto, el Señor empieza a hablarnos. El Señor promete que de David saldrá un renuevo. Él quiere quitar la carga de pecado. Él quiere quitar y darnos ese poder para servirle como un verdadero sacerdocio. Entonces, Hebreos capítulo 5 nos habla del sacerdocio arónico. Y podemos ver en el verso 1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Así que el sacerdocio constituido a favor de los hombres, para que presente ofrendas y sacrificios, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él dice, ese sacerdocio humano está rodeado de debilidad. Entonces miramos el orden sacerdotal, pero miramos lo débil del sacerdocio. Y por causa de ella, de esa debilidad sacerdotal humana, debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Aunque es una honra, dice el verso 4, pero hay una debilidad. Y eso nos impide ese acercamiento plenamente al Señor. Un sacerdocio humano, un sacerdocio religioso, un pacto antiguo, pero necesita haber un nuevo pacto. Y ese pacto ya está. Ese pacto se cumplió hace 2000 años. Ese pacto está hoy vigente. Y mire lo que dice, que se abrió un nuevo pacto y un nuevo sacerdocio por nuestra debilidad. Pero Mateo 23, aún en los tiempos de Cristo, Mateo 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos.
Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo. Mas no hagáis como no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. El pacto anterior, podemos mirar algo, lo religioso. Aquello que el hombre dejó su comunión con el Señor y se volvió religioso. Y dice que atan cargas pesadas en el verso 4 y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Este es el problema del religioso. Este es nuestro problema, hermanos, en el corazón. Que no podemos llevarlas personalmente, aunque Dios le dijo a Aarón, llevarás al hombre en tus hombros, o sea, llevarás los nombres del pueblo de Israel en tus hombros delante de Jehová. Pero el hombre no ha podido, hermanos. Como hombres delante de Dios hemos fallado. ¿Y qué es lo que hizo el hombre? Religión, Babilonia. Y aquí dice que atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas obras para ser vistos por los hombres, apariencia. No delante de Dios. Como Pablo le dijo a Timoteo, preséntate delante de Dios, sino delante de los hombres. Dice, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Ni a nadie llamen Padre vuestro, ni en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni se ha llamado maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Los escribas y fariseos, porque cerráis el reino de los cielos delante de los ni dejáis de entrar a los. Ese es el problema de la religión, la hipocresía. El problema con los que todos los seres humanos tenemos que luchar. Y dentro del pueblo de Dios estancada está esa hipocresía en nuestros corazones, hermanos. Y el Señor dice, cierran el reino de los cielos delante de los hombres y ni entran. Puso también a los sacerdotes en sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Y que estaban dedicados a Jehová. Poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora servid a Jehová vuestro Dios. ¿Será algo profético, hermanos? No lo sé. Pero sí debiéramos de poner atención en este verso. ¿Cuándo es cuando Israel salió de Egipto? Al pasar la Pascua en el reino de Dios. Y entonces Él les dice, ya dejen descansar. Y a vuestro pueblo Israel. Por eso en Lucas, en el capítulo 1, podemos mirar en el verso 67, en la profecía de Zacarías, cuando dice Zacarías, el Espíritu Santo, verso 68, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, aleluya, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, de la simiente de David, como habló por boca de su. Hay un pacto. Y el Señor lo habló a través de Jeremías, pero aquí lo estaba hablando a través de Zacarías. Un sacerdocio nuevo, un sacerdocio eterno, un sacerdocio listo para interceder por toda la humanidad. Qué consolación para nuestra vida. Cristo profetizado como sumo sacerdote. San Juan capítulo 1, verso 29. Juan capítulo 1. Verso 29. Juan el Bautista. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, le dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cristo es el nuevo pacto. Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero también Cristo es el sacerdocio nuevo.
Cristo es el sacerdocio dispuesto para interceder. Aleluya. Y entonces Isaías en el capítulo 10, en el verso 24, Isaías capítulo 10, hablando ya de nuestro Cristo, en el verso 25 dice: mas he aquí, a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo, para destrucción de ellos. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él, como la matanza de Madián en la peña de Oreb. Y alzará su vara sobre el mar, como lo hizo por la vía de Egipto. Y acontecerá que en aquel tiempo, que su carga será quitada de tu hombro, y su yugo de tu cerviz, o sea, de tu cuello, de tus hombros, ese querer llevar a través de la religión la presencia de Dios, ese querer llevar a manera de los levitas la presencia de Dios, como Usa, que tocó el arca cuando caía. Cuando queremos llevar la presencia de Dios a través de la carne, del hombre, de la sangre, el Señor dice: necesito quitar de tu hombro y de tu yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. El mismo Señor, aquel que es llamado el Cristo, que significa Cristo, el ungido, quitará tu yugo, quitará tu carga, quitará tu pecado. Pero es necesario pasar por esta Pascua. El Señor le dijo a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. Que cada uno podamos tener un encuentro con el Señor. Y que ese ungido, que esa unción rompa todo yugo, todo pecado, toda maldad, toda iniquidad, toda cosa que no agrada a Dios, a través de la unción. Cuando el ungido viene a nuestra vida, cuando nacemos de nuevo, cuando experimentamos esa Pascua que es un símbolo, Josías, la Pascua, pero un símbolo de la libertad, un símbolo de la liberación, un símbolo de Cristo libertando a su pueblo. Él es la Pascua. Dice 1 Corintios en el capítulo 5, en el verso 7, 1 Corintios capítulo 5. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis masa nueva, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta de la Pascua. Cuando uno nace de nuevo, uno celebra personalmente esa fiesta. No con la vieja levadura, o sea, no con la religión, no con la forma, los ritos. Dice, sino con los panes sin levadura. Cristo es ese pan partido por nosotros. Cristo es ese pan, esa Pascua sin levadura, porque Él no hizo pecado. Él murió por nuestros pecados. Él fue apartado de los pecadores y Él, aún sin ser pecador, se hizo pecado por nosotros. Y dice, sin levadura, de sinceridad y de verdad. Aleluya. El Señor quiere quitar ese yugo de nosotros, hermanos. Quiere quitar lo religioso, quiere quitar la religión de nuestro corazón y poner su Pascua, poner su verdad, quitar todo lo que no trae vida y traer esa vida sobre nosotros. Aleluya. Ninguna religión puede salvar, solo Jesucristo. Solo esa relación con Él nos puede salvar. Solo esa relación con el Señor. Solo hay uno. Y dice Isaías, mire qué precioso, aquí en el capítulo 9. Hay uno que le fue dado. Dice, mas no habrá para siempre oscuridad como la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, a aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro. O sea, todo aquello que tiene que ver con religión, todo aquello que tiene que ver con nombres, con Babilonia. Hagámonos un nombre para que seamos, no se olviden de nosotros, de nuestro nombre. Todo aquello que tiene que ver con un nombre, un día será quebrado, un día será quitado. Y dice, tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, y cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleve el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en su sangre serán quemados. Pasto de fuego. Toda maldad, toda iniquidad un día será quitada. Todo derramamiento de sangre un día será parado por el Señor. El Rey llamado Rey de paz. Dice, porque un niño nos es nacido y su hijo nos es dado.
Y mire lo que dice, y el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El principado sobre los hombros hoy fue dado hace 2000 años sobre Jesús. El principado sobre los hombros. Aquel que intercede, aquel que lleva las cargas, aquel que lleva el dolor, aquel que lleva la angustia. Isaías 53, Él llevó nuestros dolores, nuestros pecados. Él llevó nuestras cargas. Por su llaga fuimos nosotros curados. Y aunque Él no hizo maldad, el Padre quiso cargar sobre Él el pecado de la humanidad. Pero Él dice, verá el fruto de muchos y Él nos justificará. Y aquel que es ese sumo sacerdote, hoy está, dice Hebreos, que subió a la diestra de Dios y está en la majestad de las alturas. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, hablando de Cristo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y entonces podemos mirar que hay uno que es llamado el Cristo, que hay uno que es llamado el sumo sacerdote y que hay uno el que es el intercesor. Quiero terminar con esto. En Isaías capítulo 11, verso 16, Isaías 11, cuando habla de ese Cristo, el capítulo 9, el capítulo 11, dice, y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Habrá un camino. Cristo dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Dice un camino para el remanente de su pueblo, a la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. ¿Cuál es ese camino sino la Pascua? ¿Qué fue lo que sacó al pueblo? Sino fue Cristo mismo, la Pascua sacrificada por nosotros. Habrá un camino. Y entonces termino como inicié en Hebreos en el capítulo 7, verso 26. Porque dice 22, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Mire qué claro. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, un sacerdocio que no se mueve, un sacerdocio que no cambia, un sacerdocio que está para interceder, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. ¿Quiere salvación? Acérquese a Dios por Cristo. No busque la religión, no busque los nombres. Si hoy tiene usted una religión, si hoy tiene usted un nombre, pero sigue atado en sus pecados, pero sigue triste, pero tiene soledad, pero tiene aflicción, pero siente que algo no está llenando su corazón. La Biblia dice que tenemos un sacerdocio inmutable en los cielos, a la diestra de Dios. Y Él puede salvar perpetuamente. Somos salvos cuando nacemos de nuevo, pero necesitamos crecer y permanecer en esa salvación. Acerquémonos al Señor, a Cristo. Acerquémonos a Dios a través de Cristo. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Verso 25. Viviendo siempre, mire, Cristo viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía: 1, santo; 2, inocente; 3, sin mancha; 4, apartado de los pecadores; y 5, hecho más sublime que los cielos. Y dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus pecados. ¿Usted ha mirado tropiezos? ¿Le ha sido tropezada la religión y los hombres? Así es. Pero dice que hay uno que no tiene necesidad de ofrecer por sacrificio por sus pecados, porque no tuvo pecado. Y dice, y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo,
porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, hablando de Dios, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Y cuando miramos esto, entonces podemos mirar ahí en Hebreos 9, cuando dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de toros y de machos cabríos y la ceniza de la becerra, rociada a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Cuánto más, dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados, o sea la iglesia o los llamados, reciban la promesa de la herencia eterna. Y dice el verso 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Un sumo sacerdote que no entró al lugar santísimo terrenal, que fue destruido el templo de Herodes, sino dice que entró en el cielo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, un sacerdote intercesor. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en él esperan. Acerquémonos al Señor. Y entonces dice el mismo Hebreos, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿y dónde está esa libertad? Por la sangre del Cordero, de Jesucristo, por el camino nuevo, su carne, y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La Biblia nos exhorta, la Biblia nos anima y nos enseña. No dice acércate a la religión. Hermanos, ¿qué más podemos hacer si los santuarios están cerrados? ¿Cómo acercarnos a ello? Pero la Biblia dice acércate, acércate con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Créele al Señor, créele al Señor. Él es la Pascua sacrificada. Él es el sacerdote, sumo sacerdote, que intercede a la diestra de Dios por nosotros. ¿Con qué me acerco? ¿Con qué me presento delante del Señor? A través de la fe. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Acerquémonos con fe para que el Señor nos limpie. Y por último, como dice en el libro de los Hebreos, en el capítulo 3, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad. Considerar es solamente mirar, sin ninguna distracción. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, o sea, de nuestra fe, a Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó. Consideremos a Cristo nuestro sumo sacerdote. Él está hoy. Y entonces Hebreos por eso dice, nos convenía un sumo sacerdote de esta manera. Él quitó el sacerdocio antiguo, Él quitó el pacto antiguo. Hoy hay un nuevo pacto a través de Cristo. Hoy hay un nuevo pacto donde el Señor pondría la ley en la mente y en el corazón. Y pondría temor de Jehová en nuestros corazones para que no nos apartemos más. Hoy tenemos la puerta abierta. El lugar santísimo está abierto a través de la fe de Cristo.
un sumo sacerdote a la diestra de Dios para interceder por nosotros. Pueblo de Dios, pueblo santo, no provoquemos o busquemos atraer la presencia de Dios. Él ya ha venido a la tierra a través de su Espíritu Santo y de su muerte en la cruz del Calvario. Él resucitó, pero no podemos hacer algo humano para provocar, pero sí podemos creerle a aquel que resucitó y que está a la diestra de Dios, y buscar ese sumo sacerdote y decirle: Señor Jesús, yo quiero que vengas nuevamente a mi corazón, quiero que lo limpies, lo sanes. Tú intercedes delante del Padre. Hoy lávame con tu sangre, límpiame con tu sangre, perdona mis pecados. Amable audiencia, si usted no conoce ese sumo sacerdote, yo le digo que no se encuentra en mi religión, que no se encuentra en tal lugar, que no se dice helo aquí, helo allá para que lo veas. Él está a la diestra del Padre. Pero esta mañana Él puede estar en tu corazón. Solo tienes que invocar su nombre, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. No está en tal religión, está en la persona de Jesucristo. Invócalo, búscalo y lo hallarás. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y pueblo de Dios, volvámonos al arrepentimiento, volvamos a las primeras obras, volvámonos al Espíritu. Dejemos que sea el Espíritu el que nos muestre ese nuevo pacto, el que así como reveló a un tal Saulo de Tarso, hoy nos revele a nosotros, aquel Cristo crucificado, pero también resucitado, pero aquel apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Amados hermanos, que el Señor los bendiga, que la paz de Cristo sea con ustedes. Y quiero que hagamos una oración antes de terminar y poder decirle: Señor Jesús, en esta hora nos ponemos delante de ti. Amado apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, de nuestra fe, abre nuestros ojos para que podamos mirarte a ti, Señor. Como dice Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y Señor, queremos pedirte que vengas al corazón, que lo llenes con tu Espíritu Santo, que lo llenes con tu presencia. Y hoy queremos rogarte también por toda la tierra, por todo este tiempo que la tierra está siendo sacudida y que la tierra está siendo quebrantada, pero que también tu pueblo está siendo quebrantado, Señor. Padre precioso, habla a través de tu palabra. Tú eres el nuevo pacto, tú eres el sumo sacerdote. Y hoy, Señor, invocamos tu nombre. Ninguna otra cosa importante hay en este momento, sino conocer a aquel que es el apóstol y sumo sacerdote, Cristo Jesús. Oh Señor, que te conozcamos y tu presencia venga sobre esta tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados, gracias. Que la paz de Cristo sea con ustedes y estemos buscando ese sumo sacerdote. Iglesia, casa de oración, anime su corazón. Busque al Señor en la intimidad. Hermanos en Stockton, Dios los bendiga. Mando saludos. Pastores allá en Miami, Señor los bendiga. La paz de Cristo sea con ustedes. Y la paz de Cristo sea con toda mi familia, con todos mis hermanos en la sangre. El Señor hable a sus corazones. Dios los bendiga. Dios traiga paz a toda la tierra y especialmente también a nuestra tierra de Michoacán. Que Dios bendiga a Michoacán, Dios bendiga a Uruapan y Dios bendiga a todos aquellos que estamos buscando. La paz de Cristo sea con ustedes.